apóstol San Pablo a los creyentes de Galacia les dice: queridos hermanos, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Les está diciendo a los creyentes lo siguiente: quienes te enseñan a circuncidarte te hacen renunciar de la salvación en Jesucristo. Quien te hace entender que es importante sujetarte a reglas como medio salvífico. Porque note bien, yo no he dicho que hay que estar en contra de las reglas, sino todo lo contrario. Las reglas son buenas, los dogmas son buenos, las doctrinas eclesiásticas son buenas. Nadie debe equivocarse con ello. No estamos diciendo que hay que violentar lo que una iglesia establece. Lo que estamos diciendo es que una cosa es el gobierno eclesiástico. Una cosa es lo que la iglesia puede establecer como reglas de orden, como reglas de equidad, como reglas de comunidad. Pero otra cosa es vivir al amparo de la gracia en el Señor, entendiendo que mi salvación no depende de las reglas que me establezcan, que mi relación con Dios no depende de las enseñanzas comunitarias que me establezcan, sino que mi salvación y mis reglas con Dios solamente dependen de Él. Cuando uno lee la carta, el documento histórico de Lucas en el capítulo 15 del libro de Hechos, uno descubre aquí algo interesante. Él dice, Lucas dice en el capítulo 15, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Léalo. Es más, ponlo en la pizarra por si alguien piensa que yo no leí de manera correcta. Esto era lo que enseñaban los creyentes de Jerusalén. No todos, algunos. Ellos se encontraban con un creyente y en lugar de alegrarse porque la persona era creyente, lo primero que le preguntaban era: ¿te circuncidaste? ¿Usted no se ha topado con gente así? Que en lugar de alegrarse porque usted es salvo, lo primero que le preguntan es: ¿guardas el sábado? ¿No se ha topado con creyentes así que en lugar de alegrarse que usted es salvado, lo primero que le pregunta es: ¿hablas en lenguas? ¿No se ha topado usted con creyentes que en lugar de alegrarse que usted está sirviendo al Señor, dicen: ¿y ya tú aprendiste los dogmas de la iglesia? Porque si no guardas el sábado, no estás cumpliendo con Dios. Porque si no hablas lengua, no te vista, que no vas. ¿Se ha topado usted en algún momento? Yo dije al principio que esta es una carta de relevancia para hoy. Porque a veces hay gente que, embriagados en sus dogmas, embriagados en sus reglas, pretenden convertir a otros en ciudadanos de segunda clase, en creyentes de tercera clase en la fe, y no se percatan lo que la Biblia enseña sobre el particular. Estos son patrones antiguos, malas costumbres antiguas que existían ya en medio de la iglesia del primer siglo, donde unos creyentes pensaban y entendían, Hechos capítulo 15 y versículo 1, que si un cristiano
anciano no se había circuncidado. No una circuncisión que hiciera allá el pediatra cuando nació, no. Una circuncisión conforme al rito de Moisés. O sea, si no te has circuncidado conforme al rito de Moisés, tú no eres salvo. Y cuando Pedro, Pablo y Bernabé se enteraron de esto, fueron a Jerusalén. Y allí se reunieron. Y allí hablaron con los creyentes de Jerusalén. Y hablaron con los apóstoles. Y le dijeron a los apóstoles: bajo ninguna circunstancia podemos aceptar este criterio. No hay ningún problema. Si alguien quiere circuncidarse para Dios, que se circuncide. Si alguien quiere vivir de una manera para el Señor, que lo haga. Yo les decía a los hermanos en el culto de la mañana que si yo decidiera hoy vestirme de saco, tal vez algunos de ustedes me evitarían. Ahora me están acordando el calor. Pero si yo decidiera vestirme de saco, nadie me lo puede impedir. Si yo entiendo que con ello voy a agradar mejor al Señor, si yo entiendo que con ello yo voy a entrar en un proceso de mayor intimidad, eso es un asunto mío personal. Lo que yo no puedo hacer, querido, ¿sabe qué es? Obligarlos a ustedes a vestirse de saco. El que hace tal cosa, para Dios la hace. Y el que no lo hace, para Dios no lo hace. Porque esas son reglas de culto práctica que llana y sencillamente benefician al que las practica, pero no son necesarias para la experiencia de la salvación. No son necesarias para la experiencia de la intimidad con Dios. Por eso el apóstol San Pablo, cuando se topa con estos creyentes que no estuvieron conformes con la decisión de Jerusalén, ¿sabe? Allí habló Pedro. Y Pedro les dijo: señores, esto no puede ser así. Bajo ninguna circunstancia esto puede ser así. Porque cuando yo fui a la casa de Cornelio, todavía Cornelio ni se había circuncidado, ni se había bautizado, que era lo menos. Y cuando yo comencé a predicarle, el Espíritu de Dios cayó sobre de él y sobre toda su familia y sobre su mujer y sobre sus hijos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y allí vino Pablo y allí vino Bernabé y empezaron a contar las grandezas de Dios, ausentes de reglas. ¿Por qué Dios no se rige por las reglas que los hombres podamos establecer? Él es un Dios soberano. Él tiene sus reglas. Y Él nos invita a observar las reglas de Él. Y no a inmiscuirnos en nuestras propias reglas para de esta manera forzar a la gente. Cuando los creyentes en Jerusalén escucharon a Pedro, escucharon a Pablo y escucharon a Bernabé, ellos decidieron: pues se acabó esto. De aquí en adelante no vamos a forzar más a los cristianos. De aquí en adelante no les vamos a preguntar que si se han circuncidado, si no se han circuncidado, si son salvos, si no son salvos mediante la circuncisión. De aquí en adelante vamos a aceptar que con solo recibir a Jesucristo como Señor y Salvador se es salvo. Amén. Pero desde luego hubo un remanente de creyentes de Jerusalén que, no conforme con la decisión que tomaron los apóstoles, donde quiera Pablo iba a predicar, allí ellos se iban a estorbar el ministerio de Pablo.